Clara siempre había sido una joven introspectiva, de esas que se sienten más cómodas en ambientes tranquilos, con pocas personas alrededor. Desde pequeña, nunca fue buena haciendo amigos en la escuela, solía sentarse sola, observando a los demás interactuar, deseando ser tan extrovertida como ellos, pero sin saber cómo empezar una conversación. La verdad era que tenía miedo de ser rechazada, de no ser lo suficientemente interesante. Por eso, prefería refugiarse en su propio mundo. Muchas veces, Clara se encontraba a solas, pensando en cómo sería si pudiera ser más abierta, más confiada. Sin embargo, siempre sentía una distancia invisible entre ella y los demás. Su cumpleaños número 18 se acercaba y, como siempre, esperaba que fuera un día más, sin grandes celebraciones. Pero su madre, Carmen, insistió en que esta vez sería diferente. Sabía lo sola que se sentía y quería hacer algo especial para ella. Quizá esto te ayude a abrirte un poco más, le dijo Carmen con una sonrisa misteriosa mientras se dirigían a la casa de un viejo amigo de la familia, un veterinario que estaba criando cachorros. Clara no tenía ni idea de qué quería decir su madre, pero la curiosidad empezó a consumirla mientras se acercaban a la casita de campo en un pequeño pueblo de la Sierra de Madrid. Al entrar, lo primero que notó fue el calor acogedor, el olor a animales y el sonido de patitas sobre el suelo de madera. En un rincón de la sala, había una camada de cachorros de Golden Retriever que jugueteaban alegremente. Nunca había tenido un perro antes, así que aquel encuentro fue una sorpresa. Eran tan adorables con sus pelajes dorados y sus ojos curiosos. Pero Clara no se sentía del todo cómoda cerca de ellos. Sabía que adoraba a los animales, pero la idea de tener que cuidar de un ser tan dependiente le intimidaba. Fue entonces cuando Carmen le llamó la atención hacia un cachorro un poco más tranquilo que se encontraba recostado en una esquina. «Este es tu regalo», dijo señalando al cachorro. Se llama Dino. Aquel cachorro parecía distinto a los demás, más calmado, con ojos grandes y gentiles que parecían entender su excitación. Cuando levantó la cabeza y la miró, Clara sintió una conexión inmediata, aunque no sabía muy bien qué era. El cachorro se acercó con pasos cautelosos, como si supiera que ella necesitaba un momento para adaptarse, y se tumbó en su regazo, apoyando su pequeña cabeza sobre su pierna. El corazón de Clara se derritió en ese instante. «No sé si seré capaz de cuidarlo», murmuró a su madre con un nudo en la garganta. Carmen la miró con comprensión. «Él te enseñará a ser más valiente», le dijo. «Aprenderás con él a confiar en ti misma». Con un suspiro, Clara aceptó, aunque con un nerviosismo que le revolvía el estómago. Se llevaron al cachorro a casa, y aunque al principio se sentía perdida, comenzó a adaptarse a la nueva rutina. Dino, con su energía juvenil y su calma inesperada, no la presionaba a ser alguien que no era, simplemente estaba allí, esperando su compañía. En esos primeros días, Clara se preocupaba por las tareas básicas: alimentarlo, asegurarse de que estuviera cómodo, y apenas notaba el cambio silencioso que estaba ocurriendo dentro de ella. Descubrió algo curioso: Dino adoraba su compañía de un modo que la hacía sentir especial. Siempre estaba a su lado, observándola con esos enormes ojos, como si la entendiera mejor que nadie. Cuando Clara le hablaba en susurros, Dino respondía con un suave meneo de cola o con miradas que la hacían sentir escuchada de verdad. Aunque nunca había sido buena con las interacciones sociales, con Dino era diferente. Sentía una confianza que nunca había conocido, un espacio seguro donde podía expresarse sin miedo al juicio. Poco a poco, el cachorro fue sacándola de su caparazón. Pasados unos meses, Dino ya no era aquel pequeño y torpe cachorro. Su cuerpo se había vuelto fuerte y musculoso, con patas largas y una postura imponente. Su pelaje dorado brillaba más que nunca, y sus ojos mantenían ese brillo inocente, pero mostraban una madurez creciente, como si supiera cuánto había crecido y cuánto se había fortalecido su vínculo con Clara. Dino se movía con gracia y parecía tener energía inagotable. Ya no era el perrito que Clara cuidaba con inseguridad, ahora era su amigo, su compañero, alguien con quien compartía todos sus momentos, buenos y malos. Su relación era más fuerte que nunca. Dino sabía cuando Clara necesitaba compañía y no dudaba en acercarse. Cuando ella se sentaba en el sofá a leer o ver alguna serie, Dino se acomodaba a su lado, apoyando la cabeza en su regazo o estirándose junto a ella, como si fuese una extensión de su propio cuerpo. Acariciar su pelaje se convirtió en un momento de relajación profunda, y con él, Clara aprendió a vivir más en el presente, a desacelerar. Dino adoraba las caricias y Clara también. Siempre que se acercaba, él movía la cola frenéticamente,
como si esperara ansioso ese gesto de afecto que tanto amaba. No era un perro que se alejara o dudara cuando alguien se acercaba, buscaba el contacto, el abrazo, el cariño. Sabía que eso no solo lo hacía feliz, sino que también calmaba a Clara, y esa conexión era mutua. Sentía que ese era su lugar en el mundo, al lado de Dino, con sus orejas suaves y su cuerpo cálido, irradiando una sensación de paz. Había momentos en que Dino le devolvía el cariño con gestos tiernos, se levantaba de donde estaba, la abrazaba con sus grandes patas, se restregaba contra sus piernas o apoyaba la cabeza en su hombro, como si quisiera darle el mismo consuelo que ella le ofrecía, pero lo que más hacía sonreír a Clara era cuando Dino empezaba a lamerla con ese aire adorable. Al principio, la intensidad de las lamidas la sorprendía, pero pronto entendió que era su manera de demostrarle afecto, como diciendo, estoy aquí para ti, como tú estás para mí. Dino tenía una forma única de retribuir el cariño, y Clara sabía que para él significaba mucho más que un simple gesto físico. Era su manera silenciosa de decirle que era importante, que estaba feliz a su lado y que su vínculo era inquebrantable. Había algo profundamente reconfortante en eso. Clara podía sentir el calor del cuerpo de Dino junto al suyo, el cariño en cada gesto, en cada lamida, como si intentara entender y responder a lo que ella sentía. No había vergüenza ni incomodidad entre ellos. Era un cariño genuino que no necesitaba palabras porque las acciones de Dino hablaban por sí solas. Cuando la lamió por primera vez, Clara soltó una risa suave y espontánea, sin la presión de tener que ser algo que no era. Dino no solo la ayudó a abrir la puerta al mundo exterior, sino que también le enseñó a encontrar un espacio de paz dentro de sí misma. Con él, no tenía que preocuparse por ser diferente, la aceptaba tal como era, con todas sus inseguridades y dudas. Era paciente, cariñoso y siempre estaba dispuesto a ofrecer su afecto sin reservas, como si supiera que Clara estaba aprendiendo a abrirse, por sencillo que fuera. Sus lamidas y gestos de cariño eran todo lo que ella necesitaba para sentirse segura, querida y aceptada. Y así, día tras día, su conexión se profundizaba aún más. Dino ya no era solo un perro, era una extensión del alma de Clara, una presencia constante que le recordaba sin palabras que el amor, el cariño y la confianza son los pilares más importantes de la vida. Dino le enseñó que, incluso en las cosas más simples, hay un valor inmenso, y que por más que la vida fuera difícil, todo estaría bien mientras estuvieran juntos. Con sus lamidas y abrazos, le mostró que la amistad más pura y verdadera puede encontrarse en los momentos más inesperados. Gracias a Dino, Clara empezó a acercarse al mundo de una manera más amable y natural. En vez de esconderse, comenzó a interactuar con los vecinos y hasta con otros dueños de perros en el parque. Dino le ayudaba a iniciar conversaciones, atrayendo su atención hacia otros perros, y ella empezaba a hablarles de él. Mira, ese es Bruno, un Golden Retriever muy amigable, decía, y de repente estaba charlando con otras personas, algo que antes le parecía casi imposible. Los encuentros sociales se volvieron más fáciles porque siempre había algo en común, el amor por los animales. Con el tiempo, Clara se dio cuenta de que Dino no solo la ayudaba a socializar, sino también a conocerse mejor a sí misma. Ya no era la joven tímida e introspectiva de antes. Cuidar de Dino le dio confianza, no solo con los demás, sino también consigo misma. Dino le enseñó lo que significaba la lealtad verdadera, y Clara aprendió a aceptar sus propias cualidades y limitaciones. Comprendió que dar amor incondicional a otro ser era la clave para su propia sanación. El tiempo pasó y la vida de Clara empezó a cambiar. Con Dino a su lado, encontró fuerzas para salir de su zona de confort, hacer nuevas amistades y conocer personas increíbles. Pero, lo más importante, aprendió a abrirse a los demás, igual que hacía con Dino, de una manera que nunca creyó posible. Dino no solo se convirtió en su mejor amigo, sino en su maestro más grande. Clara siempre le estaría agradecida porque él era más que un perro, era su compañero de vida, quien la ayudó a salir de su caparazón y a descubrir lo que significaba vivir con confianza y valentía. Juntos, Clara y Dino continuaron su camino, enfrentando las subidas y bajadas de la vida. Él le enseñó más que cualquier persona lo que realmente importa, aceptar a los demás y, lo más importante, aceptarse a uno mismo. Pero una noche, mientras Clara acariciaba a Dino en el balcón, una sombra cruzó fugazmente la calle. Un susurro extraño que parecía llamarla por su nombre llegó con el viento. Dino gruñó suavemente, erizando el pelaje, y Clara sintió que algo, o alguien, esperaba pacientemente a que ella descubriera un secreto enterrado en el corazón del pueblo. ¿Sería el comienzo de una nueva aventura?
De un misterio que el amanecer en el pequeño pueblo de La Iruela llegó despacio, con la luz dorada filtrándose entre las hojas de los fresnos y robles que rodeaban la casa de Clara. El aire fresco de la sierra parecía acariciar su piel desnuda mientras se levantaba de la cama, estirando los brazos con un suspiro de pereza mezclado con una creciente sensación de inquietud. Aquella noche, los susurros que había oído en el balcón no se habían desvanecido del todo, aún resonaban en su mente, como el eco de un secreto que esperaba ser revelado. Clara se miró en el espejo del dormitorio, admirando por un instante la suave curva de su cuello y la piel ligeramente dorada por el sol de primavera. Hoy había elegido un vestido ligero color terracota, con finos tirantes que dejaban sus hombros al descubierto y caían suavemente hasta la mitad de sus muslos, donde terminaba en un dobladillo con encaje discreto. Sus sandalias de cuero, sencillas pero elegantes, complementaban el conjunto, y un collar de plata con un pequeño colgante en forma de hoja descansaba delicadamente sobre su clavícula. No era una mujer que buscara llamar la atención, pero había en ella una belleza sutil, una mezcla de timidez y fuerza que se reflejaba en la manera en que sus ojos oscuros brillaban con una luz interior. En la cocina, Dino ya esperaba, moviendo la cola con entusiasmo. Su pelaje dorado parecía brillar con la luz del sol que entraba por la ventana y, cuando Clara se agachó para acariciarlo, él apoyó la cabeza en su regazo, emitiendo un suave gemido de contento. Era como si supiera que aquel día no sería uno cualquiera. ¿Listo para un paseo, campeón?, le dijo Clara con una sonrisa mientras le ponía la correa. Salieron juntos hacia el parque del pueblo, un espacio pequeño pero encantador, donde los vecinos solían reunirse para charlar y dejar que sus perros corrieran libres. Aquel paseo se convirtió en un ritual para ambos, un momento sagrado en el que Clara sentía que el mundo era menos hostil y más acogedor. Mientras caminaban, Clara notó que Dino estaba más alerta que de costumbre, olfateando el aire con insistencia y mirando hacia la calle principal con una intensidad poco habitual. Fue entonces cuando apareció don Ángel, el panadero del pueblo, un hombre corpulento y bonachón, siempre con un delantal manchado de harina y una sonrisa contagiosa. «Buenos días, Clara», saludó con voz profunda. «Veo que Dino está bien acompañado». «¿Le has enseñado a saludar con la pata?», bromeó mientras Dino levantaba una pata, como si entendiera el comentario. Clara rió, sintiéndose un poco más ligera. La interacción con don Ángel fue breve pero cálida, y al despedirse, ella notó que un grupo de vecinos se había ido reuniendo cerca del banco del parque, comentando en voz baja y lanzando miradas curiosas hacia la calle. Intrigada, Clara se acercó, intentando escuchar lo que decían. «¿Has oído?», susurró una vecina. «Anoche se vieron luces extrañas cerca del antiguo molino, y alguien juró haber escuchado voces». «Bah», respondió otro. «Son solo cuentos para asustar a los niños. Ya sabes cómo es este pueblo, siempre con historias para amenizar la sobremesa», pero Clara no podía quitarse la sensación de que algo no encajaba. El recuerdo de la sombra y el susurro la perseguía con fuerza, y Dino parecía más inquieto que nunca. Esa tarde, después de cenar, Clara decidió investigar por su cuenta. Se vistió con una blusa blanca de lino, que dejaba entrever la delicadeza de su piel bajo la tela transparente, y unos pantalones vaqueros ajustados que moldeaban sus piernas con elegancia. Se recogió el cabello en un moño descuidado y salió con Dino, que la seguía confiado. Como siempre, llegaron al molino viejo, una estructura de piedra que había quedado en ruinas tras décadas de abandono. La luna iluminaba sus muros, proyectando sombras que parecían cobrar vida. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no dio marcha atrás. Se acercó con cuidado, sus pasos resonando en el silencio de la noche. De repente, un ruido seco la hizo detenerse. Dino comenzó a ladrar baja y rápidamente, y Clara giró para ver una figura oscura que se desvanecía entre los árboles. Aceleró el paso, pero cuando llegó a la entrada del molino, no encontró nada más que el eco de sus propios latidos. Fue entonces cuando vio el papel arrugado en el suelo, medio oculto bajo una piedra. Lo recogió con manos temblorosas y lo desdobló. Era una carta antigua, escrita con tinta corrida que apenas se podía leer, pero un nombre resaltaba: Clara. Y una frase que heló su sangre: «El pasado no está muerto. Te espera en las sombras». Dino la miró con sus ojos grandes y brillantes, como si entendiera la gravedad del mensaje. Clara supo en ese instante que su vida estaba a punto de cambiar para siempre y que el misterio que había sentido desde la noche anterior apenas comenzaba. El viento sopló con fuerza,
haciendo crujir las ramas y arrastrando el eco de un susurro lejano que parecía llamarla por su nombre. ¿Quién había dejado aquella carta? ¿Qué secretos ocultaba el molino? Y, sobre todo, ¿estaba Clara realmente preparada para enfrentarlos? Mientras Dino se acurrucaba a sus pies, ella apretó el papel contra su pecho, decidida a descubrir la verdad, aunque eso significara adentrarse en la oscuridad que le esperaba. Las primeras luces del amanecer se colaron tímidamente por las cortinas de la habitación de Clara, despertándola con una mezcla de nerviosismo y determinación. La carta encontrada la noche anterior seguía en su mesita de noche, cuidadosamente doblada, como si guardara un secreto demasiado valioso para ser revelado a la ligera. Mientras se levantaba, notó cómo la ligereza del vestido de algodón blanco que había escogido la envolvía con una frescura casi reconfortante, y que sus pies descalzos tocaban el suelo frío, recordándole que el día sería largo y lleno de desafíos. Dino, fiel a su rutina, ya estaba en la cocina, moviendo la cola con entusiasmo, pero esa mañana, su mirada parecía más alerta, casi preocupada. Clara le acarició la cabeza mientras le susurraba palabras de ánimo, sintiendo cómo, a pesar de la incertidumbre, su inseparable compañero le daba la fuerza que necesitaba. El pueblo de la Iruela despertaba lentamente, sus calles empedradas y casas de piedra impregnadas de historia y misterio. Clara decidió que lo primero era buscar a alguien que pudiera ayudarla a descifrar la enigmática carta. Pensó en don Emilio, el bibliotecario del pueblo, un hombre mayor con una vasta sabiduría y un amor particular por los documentos antiguos. Vestida con una blusa de encaje beige que resaltaba delicadamente su piel bronceada y una falda midi azul que se movía suavemente con cada paso, Clara salió de casa con Dino trotando a su lado. La gente que se cruzaba con ella la saludaba con una sonrisa amable, y aunque aún sentía esa sombra de timidez que la acompañaba desde niña, había algo en su porte que transmitía una nueva confianza. La biblioteca era un edificio pequeño y acogedor, con estanterías de madera oscura que olían a libros viejos y a historia. Don Emilio, un hombre de barba canosa y ojos vivaces, la recibió con un gesto cálido y curioso. «Clara, qué sorpresa verte por aquí tan temprano», dijo, ajustándose las gafas mientras la miraba con atención. «¿En qué puedo ayudarte?». Ella le mostró la carta, explicándole cómo la había encontrado y la inquietante frase que contenía. Don Emilio frunció el ceño, tomando el papel con cuidado y examinándolo bajo la luz. «Esto parece tinta de la época de la posguerra», murmuró. «¿Y la caligrafía? Es muy difícil de leer, pero podría ser de alguien que conocía a tu familia». Clara sintió un escalofrío. No sabía mucho sobre su pasado, y la idea de que secretos familiares pudieran estar enterrados en aquella carta la llenaba tanto de miedo como de curiosidad. «¿Crees que podrías ayudarme a descifrarla?», preguntó con voz temblorosa. Don Emilio asintió con una sonrisa tranquilizadora. «Por supuesto, pero necesitaré tiempo y algunos libros que están en el archivo municipal». Mientras ellos se ponían manos a la obra, Clara decidió dar un paseo con Dino por el parque. La brisa fresca acariciaba su piel, y el sol de mediodía dibujaba sombras juguetonas entre las hojas de los árboles. Observó a los vecinos, que conversaban animadamente, y por un momento se permitió sonreír con esa ligereza que había recuperado gracias a Dino, pero la paz era solo aparente. A medida que avanzaba la tarde, Clara no podía sacarse de la cabeza la figura oscura que había visto cerca del molino, ni la sensación de que alguien la observaba. Incluso Dino, normalmente tan confiado, se mostraba nervioso, vigilando cada movimiento con una intensidad inusual. Decidió entonces visitar a su vecina, Laura, una mujer de mediana edad con un aire maternal y una sonrisa que había sido un bálsamo en más de una ocasión. Laura vivía en la casa vecina, una construcción antigua con balcones floridos y cortinas de encaje, y siempre tenía un café caliente y un consejo sabio para ofrecer. Clara llegó a su puerta con Dino a su lado, y Laura la recibió con un abrazo sincero. «Querida, pareces preocupada», dijo mientras la invitaba a entrar. «¿Quieres contarme qué te pasa?». Con un suspiro, Clara le relató todo, la carta, la sombra, los susurros y aquella inquietud que le pesaba en el pecho. Laura la escuchó atentamente y luego, con una mirada profunda, le explicó que el molino había sido escenario de leyendas antiguas, historias de amor y traición que se habían transmitido de generación en generación. «Dicen que allí ocurrió algo terrible hace décadas», comentó. «Un secreto que muchos prefieren olvidar, pero que sigue vivo en las sombras del pueblo». Clara sintió como su corazón latía con fuerza. La historia de su pueblo, su familia, y aquel misterio parecían entrelazarse de manera inseparable. Esa noche, mientras Dino dormía a sus pies, Clara se quedó despierta,
repasando cada detalle en su mente. Sabía que debía prepararse para lo que viniera, porque aquel era solo el comienzo de una historia que la llevaría mucho más lejos de lo que jamás imaginó, y justo cuando el reloj marcaba la medianoche, un nuevo susurro recorrió la casa, esta vez acompañado por un leve golpeteo en la ventana del salón. Clara se levantó lentamente, con el corazón en un puño, y al mirar hacia afuera, vio una pequeña nota atada a una piedra, que flotaba en la oscuridad como un mensaje lanzado desde otro mundo, con manos temblorosas. La recogió y leyó: no confíes en todos los que te rodean. La verdad está más cerca de lo que crees, Dino gruñó suavemente, erizando el pelaje. Clara supo entonces que la intriga se había convertido en peligro, y que su vida en la Iruela nunca volvería a ser la misma. La mañana siguiente se presentó con un cielo encapotado que amenazaba lluvia, y el aire húmedo impregnaba cada rincón del pueblo de la Iruela con un aroma a tierra mojada y musgo. Clara despertó con el peso de la nota misteriosa en la mente, sintiendo que cada sombra de su habitación parecía esconder un secreto. Se vistió con cuidado, eligiendo una blusa de seda color marfil que rozaba suavemente sus brazos y una falda lápiz negra que realzaba la curva de sus caderas, dándole un aire de elegancia discreta, aunque sin perder esa naturalidad que siempre la había caracterizado. Sus pendientes de plata, pequeños aros que atrapaban la luz, tintineaban con cada movimiento, y un delicado anillo adornaba su dedo índice, regalo de su abuela. Dino, impaciente, la esperaba en la puerta, con su pelaje dorado brillante y ojos llenos de esa mezcla de lealtad y alerta que ya conocía demasiado bien. Al salir, el frío viento atravesó su vestido ligero, haciéndole estremecer, pero también recordándole que debía mantenerse firme. Decidió volver a visitar a don Emilio para avanzar con la carta y buscar pistas sobre el mensaje que ahora parecía envolverla en una red cada vez más compleja. La biblioteca estaba tranquila, casi desierta, y el murmullo de las páginas al pasar se mezclaba con el golpeteo ocasional de la lluvia que comenzaba a caer suavemente sobre los cristales. Don Emilio la recibió con una expresión seria, sosteniendo un libro antiguo abierto sobre la mesa. He encontrado referencias a una familia con tu apellido, dijo sin levantar la vista. Parece que tuvieron una presencia importante en el pueblo durante el siglo XX, pero desaparecieron misteriosamente durante la Guerra Civil. Clara sintió como un nudo se formaba en su garganta. Aquella información abría aún más preguntas. ¿Qué había ocurrido realmente con sus antepasados? ¿Y qué relación tenía todo eso con la nota y la carta? Mientras don Emilio continuaba con su investigación, Clara decidió dar un paseo por las calles empedradas del pueblo para despejar la mente. La lluvia había cesado, dejando el ambiente fresco y limpio. El sonido de sus tacones resonaba suavemente, mientras la falda se movía con gracia a cada paso. Se detuvo frente a la antigua plaza, donde los árboles seguían esparciendo hojas mojadas, y contempló el molino desde la distancia, sus sombras alargadas proyectándose sobre el suelo húmedo. Fue entonces cuando lo vio, un hombre de mediana edad, con gabardina oscura y sombrero, que la observaba desde la esquina de la calle. Sus ojos eran intensos, casi penetrantes, y aunque intentó parecer casual, Clara sintió una punzada de desconfianza. ¿Nos conocemos?, preguntó él al acercarse, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. No, creo que no, respondió Clara, manteniendo la guardia alta. Mi nombre es Javier, se presentó. Estoy interesado en la historia de tu familia, y en lo que pueda significar para el pueblo. Clara no pudo evitar sentir que aquel encuentro no era casual. La advertencia de la nota resonaba en su mente, y aunque la curiosidad la empujaba a confiar, el instinto le decía que debía ser cautelosa. Esa noche, mientras la luna llena bañaba el cielo, Clara volvió a su casa con Dino a su lado, reflexionando sobre todo lo ocurrido. En la penumbra del salón, encendió una vela que proyectó sombras danzantes en las paredes, y se sentó frente a la carta y la nota, intentando encontrar algún sentido oculto. De repente, el teléfono sonó. Era un número desconocido. Con el corazón acelerado, contestó. Clara, una voz grave y distorsionada susurró. No estás sola, pero tampoco puedes confiar en nadie. Busca la verdad donde menos lo esperas. La llamada terminó abruptamente, dejando un silencio pesado y una amenaza implícita que hizo que Clara sintiera que el peligro se acercaba inexorable. Dino se acurrucó a sus pies, ofreciéndole la única certeza en medio de la tormenta de dudas. Clara sabía que debía seguir adelante, aunque el camino se volviera cada vez más oscuro y peligroso, y mientras el reloj marcaba la medianoche, una ventana en el molino se iluminó brevemente, dejando entrever una figura que observaba,
paciente y oculta, a la joven que sin saberlo estaba a punto de desvelar un secreto que cambiaría para siempre el destino de la Iruela. La bruma matutina envolvía a la Iruela con un manto grisáceo que parecía querer ocultar los secretos que el pueblo guardaba celosamente. Clara salió de su casa con paso firme, aunque su corazón latía con fuerza, impulsado por la mezcla de miedo y determinación que la acompañaba desde que empezara aquella inesperada aventura. Llevaba una blusa de seda color azul celeste que resaltaba la calidez de su piel y una falda lápiz gris que ceñía suavemente sus caderas, combinada con unos zapatos de tacón bajo que le daban un equilibrio perfecto entre comodidad y elegancia. Su cabello, recogido en una coleta alta, dejaba al descubierto el cuello, adornado solo por un pequeño colgante de plata en forma de cruz, regalo de su abuela. Dino, fiel y atento, trotaba a su lado con la correa floja, aunque de vez en cuando se detenía para olfatear algún rastro invisible para Clara. La relación entre ambos se había convertido en un refugio, un espacio seguro donde ella encontraba consuelo y fuerza. El plan era claro. Debía encontrar más pistas sobre su linaje y el misterio que parecía envolver a su familia, y para eso regresaría al archivo municipal, un lugar menos conocido que la biblioteca, donde se guardaban documentos antiguos y registros que podrían arrojar luz sobre el pasado. Al llegar, el edificio mostraba su fachada de piedra envejecida, con ventanas estrechas y un portal de madera oscura que chirrió al abrirse. Adentro, el aire estaba impregnado del olor a papel viejo y polvo, y el silencio solo era roto por el leve crujir de las páginas y el murmullo lejano de voces que se perdían en los pasillos. Clara fue recibida por Marta, la archivera, una mujer de cabello canoso recogido en un moño y gafas redondas que la hacían parecer una sabia consejera. «Buenos días, Clara», saludó con una sonrisa. «Don Emilio me comentó que vendrías. Tenemos algunos documentos que podrían interesarte». Juntas se adentraron en una sala atestada de cajas y estantes, y Marta comenzó a sacar registros antiguos, fotografías en blanco y negro, cartas y recortes de periódicos amarillentos. Clara examinaba cada detalle con atención, mientras Dino descansaba pacientemente a sus pies. Entre los papeles, encontró una fotografía familiar que la dejó sin aliento. Era una imagen borrosa de una mujer joven, con rasgos que recordaban mucho a Clara, pero con una expresión dura y determinada. Debajo, una inscripción: Isabel Fernández, 1936. ¿Quién es?, preguntó Clara, alzando la vista hacia Marta. «Tu bisabuela», respondió la archivera. «Fue una mujer importante en el pueblo, pero desapareció durante la guerra. Hay muchas historias, algunas hablan de traición, otras de heroísmo». Clara sintió que un torbellino de emociones la invadía. ¿Sería aquella mujer la clave para entender el misterio que ahora la envolvía? ¿Qué secretos habría guardado Isabel que ahora amenazaban con salir a la luz? Mientras tanto, en las calles del pueblo, Javier observaba desde una distancia prudente, sus ojos fijos en la casa de Clara. No era solo un curioso. Sus intenciones ocultaban mucho más de lo que él mismo había confesado. Esa noche, Clara decidió no dejar nada al azar. Se vistió con un vestido negro ajustado que destacaba la elegancia de su figura, combinado con unos tacones altos que le daban seguridad en cada paso. Su maquillaje, sutil pero sofisticado, realzaba sus ojos oscuros, que ahora brillaban con una determinación renovada. Salió con Dino a dar un paseo nocturno, recorriendo las calles silenciosas y empedradas, cuando de repente sintió una presencia detrás de ella. Se giró rápidamente, pero no vio a nadie. Solo el eco de sus propios pasos y el susurro del viento entre las hojas. «¿Quién anda ahí?», preguntó en voz baja, tratando de que su tono no delatara su nerviosismo. Un suspiro apenas audible respondió, y una voz conocida, pero distorsionada, susurró: «La verdad se oculta donde menos la buscas, Clara. Confía en Dino, él verá por ti». El corazón le dio un vuelco. Dino ladró suavemente, acercándose a su lado con una intensidad que la hizo sentir protegida. En ese momento, las luces de una ventana cercana se encendieron, y una silueta oscura desapareció entre las sombras. Clara supo que estaba siendo observada, y que aquel juego de secretos y mentiras apenas había comenzado. Con Dino a su lado y la fuerza de Isabel y su legado en el corazón, estaba lista para enfrentar lo que viniera. Pero en lo profundo de la noche, una figura encapuchada escribía en una libreta: «Clara Fernández está más cerca de descubrirlo todo. No debemos permitirlo», y la batalla por la verdad en la Iruela estaba a punto de estallar.